Cordial saludo, me presento, mi nombre es Wilder Nicolás Lozano Barros, estudiante de agronomía, inscrito al programa de microbiología de suelos. A continuación voy a presentar el resultado de la columna de Winogradsky simulando un ambiente microbiano. Entonces presento las imágenes del montaje inicial en las cuales se utilizaron los materiales sustrato de suelo rico en materia orgánica, se utilizó carbón orgánico en forma de papel periódico, se utilizó tiza como neutralizador pH y se utilizó en forma de azufre, sulfato de azufre, creando las condiciones adecuadas para la proliferación de estos microorganismos. A continuación presento la imagen de la tercera semana, los resultados en la tercera semana. Entonces aquí, como podemos ver, en la tercera semana empezaron a aparecer microalgas verdes reductoras. Entonces vemos las microalgas verdes o cianobacterias, comúnmente llamadas. Estas bacterias aparecieron por el proceso de la fermentación microbiana. ¿Y cómo es la fermentación microbiana? Pues esta fermentación se genera mediante la donación de bacterias reductoras de sulfuros o metales pesados, como lo son el hierro y el molibdeno, ¿sí? Entonces, al reducir estos metales pesados, las bacterias o de sulfovibrio generan electrones para la parte superficial. Aquí vemos en la parte superficial las algas o cianobacterias. Entonces, mediante esta donación de electrones, ellas pueden romper la molécula de agua, generan oxígeno y al mismo tiempo energía para su proliferación o reproducción, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo de las moléculas de oxígeno que están sobresaliendo y mediante la energía del sol se produce esta fermentación. Entonces, aquí vemos cianobacterias en el proceso de fermentación microbiana. Recordando literatura, las cianobacterias son las más antiguas del planeta, las que generaron el ambiente adecuado para la supervivencia de cada organismo en este planeta, las que crearon la atmósfera mediante la donación de oxígeno a la capa superficial de la atmósfera. Entonces vemos cómo se comprueba mediante este experimento la generación de oxígeno, ¿no? Entonces aquí vemos las algas, y se ven en color como verde, verde claro, y se ven produciendo oxígeno. Entonces voy a explicar más detalladamente la columna de Winogradsky por secciones. Entonces en la sección superficial encontramos las algas cianobacterias, ¿sí? Entonces vemos en microaerofila o intermedia las bacterias Chromatium, que son las que giran alrededor de estas o son mayoritarias, ¿sí? Reductoras de sulfato. Y vemos por último las bacterias reductoras de sulfuros sulfuros de metalideno, las de sulfomonas o de sulfovibrio, que son las donadoras de electrones. Aquí se genera un intercambio sistemático, ¿sí? O una interacción sistemática donde ellas se ayudan mutuamente para poder proliferar y generar este ambiente. Entonces también vemos una reacción sistemática en cadena. Esto es todo lo que tengo que explicar en este punto, pues porque se determina y se observa muy bien la proliferación de cada organismo y la función que cumple en la columna de Winogradsky. Por último, ya en la semana número 6 se observa reducción de azufre con mucho más concentración, ¿no? Aquí vemos la reducción de azufre mediante las bacterias Chromatium. Entonces se observa como un color más rojo, rojizo, y vemos aquí las algas que estaban de un color verde ya se ven como rojas. Entonces vemos ahí una reducción, oxidación de parte de estas bacterias Chromatium. La parte inferior se ve como la parte gris, como gris o negra, donde están los metales pesados, como el hierro, molibdeno, y se encuentran las bacterias reductoras de estos elementos, las que producen los electrones para poder generar la energía y proliferación superficial, donde se encuentran las bacterias cianobacterias o
reductoras de azufre, ¿sí? Entonces vemos una similitud muy importante en este estudio, ya que podemos reconocer, ¿sí? Cómo funciona este microambiente, ¿no? Cómo mediante unas donadoras de electrones las otras pueden sobrevivir y cómo las otras que están produciendo, digamos, están produciendo energía, oxígeno, las otras pueden sobrevivir mediante ellas, ¿no? Entonces es muy bonito conocer desde el punto de vista microbiano cómo interactúan estos organismos y cómo se genera esa interacción para poder sobrevivir. Es todo, muchas gracias por su atención.